Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Señor y Padre celestial, Dios de la gloria, a ti que te plació, Señor, escoger a un remanente, a un pueblo escogido antes de la fundación del mundo, te pedimos que seas poderosamente en medio nuestro, que nos hables, nos ayudes, nos limpies, perdones, restaures, que hagas lo que sea necesario, Señor, para levantarnos para tu gloria y para tu honra. Señor de los cielos, la única esperanza en este sermón es que el dueño del sermón, que es Cristo, esté en medio nuestro, tanto con quien habla como con quien escucha. En Cristo Jesús y para tu gloria nada más, Señor de los cielos. Amén. Hermanos, vamos a terminar hoy el capítulo 1 de Esther, del 13 al 22, pero antes vamos a hacer una introducción y quiero dejar algunas cosas claras. Una de las grandes debilidades, en mi humilde opinión, en el cristianismo de hoy, es que ven la Biblia como si fueran dos mensajes diferentes, tanto el antiguo como el nuevo. Hay personas que dicen, el Dios del antiguo era un Dios cruel, pero el Dios del nuevo es un Dios amoroso. No, hermanos, el Dios sigue siendo Dios desde Génesis 1:1 hasta el último capítulo de Apocalipsis. Es Dios y Dios no cambia. La Biblia es un solo mensaje. Si ustedes me preguntan a mí, ¿en qué consiste la Biblia? Yo les diría que la Biblia es un plan diseñado por Dios que está ejecutando ahora mismo, buscando a los que se ha perdido, que Él escogió antes de la fundación del mundo, para llevarlos a Cristo. Por tanto, la Biblia apunta, nos habla, enseña de Cristo como Señor y Salvador. Ahora, hermanos, para mejorar esto, quiero contarles la historia de salvación de uno de sus hermanos en la historia de la Biblia, que está en Lucas 8, si pueden abrir sus Biblias. En Lucas 8, y voy a resumirles la historia. Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8 conocemos la historia del endemoniado gadareno. ¿Todos la conocen? ¿La recuerdan? Entonces, escuchen esto. Vamos a ver la historia, o a resumírselas, de cómo Dios, Cristo, va a buscar a uno de sus escogidos. Toda la historia en Lucas 8:22 comienza diciendo, aconteció un día. Esto es una historia real. Y el Señor entra en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. El Señor va a pasar de la ribera de Galilea, o del pueblo de Galilea, y va a pasar a la ribera de Gadara. Versículo 23, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago que anegaba y peligraba. Vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo una grande bonanza. Entonces, hermanos, esta es la historia de salvación de un hombre, ¿de acuerdo? En esa historia de salvación, el Señor va a pasar al otro lado. Los discípulos no saben el propósito, porque el texto no nos dice que el Señor lo dijo, pero en medio de ese paso se levanta una tormenta fuertísima. Pero el Señor aprovecha para enseñar a sus discípulos en dónde está vuestra fe, y ellos se maravillan de cómo Cristo habló, y dice la Biblia que fue grande bonanza. ¿Por qué se hizo grande bonanza? Porque así como Cristo tiene poder para calmar las aguas, fue Cristo mismo el que levantó la tormenta. Por eso Él duerme tranquilo. O sea, la tormenta no lo cogió a Él desprevenido. No. El Dios que levantó la tormenta fue el mismo Dios que la calmó. ¿De acuerdo? Ahora, pasaron la barca, los discípulos pasan ese momento bien difícil, y llegamos al versículo 27. Al llegar Él a tierra, vino a su encuentro
un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Así vamos? Entonces el Señor pasa, llega a la ribera, y viene un hombre endemoniado. Y la Escritura nos dice que vivía en los sepulcros. En Marcos y en Mateo nos dice que tenía mucha fuerza, que daba alaridos, que estaba desnudo, que se hacía daño. Entonces el Señor llega y aparece este endemoniado. No fue casualidad, no, el Señor venía por él y él llegó. Este endemoniado apenas ve a Jesús, le dijo: ¿qué tienes contra nosotros, hijos del Dios Altísimo? Está hablando el demonio porque tiene temor cuando dice: nos vienes a atormentar antes de tiempo, haciendo referencia al juicio final. Luego esos demonios, recuerda que le piden al Señor: mira, aquí hay un hato de cerdos, déjanos irnos allá. ¿Y el Señor qué hizo? Vayan. ¿Recuerda cuál era el nombre de todos estos demonios? ¿Cuál es tu nombre? Los demonios dijeron: nos llamamos Legión. Y el término Legión es un término romano que implica un grupo de soldados más o menos de 5.700. Eso dice la historia. Pero este demonio dice que eran muchos, no sabemos cuántos, pero nos da una idea. Entonces, por favor, nos dejas ir a los cerdos. Y el Señor dice: vayan. Entonces se van a los cerdos se van al despeñadero, caen al lago y se ahogan y mueren. ¿De acuerdo? Luego los pastores de estos cerdos se van a la ciudad de Gadara y le van a contar a todo el mundo lo que pasó. Vienen y ¿qué le dicen al Señor Jesús? Váyase. Por favor, váyase. Y el Señor, cuando se va a ir, se acerca el hombre que ya es salvo, que ha sido liberado, y le dice: Señor Jesús, déjame ir contigo. Y el Señor le dice: no, vuélvete a tu ciudad, a tu casa, y recuerdan, cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Así vamos. Ahora, hermanos, imagínense que ustedes son la ciudad de Gadara, ustedes se acercan al Señor Jesús, porque se acaban de enterar que el Señor Jesús dio permiso a unos marranos cerdos, su negocio, para que todos cayeran sobre un precipicio y murieran. Ahora pónganse en los zapatos de los hermanos del pueblo de Gadara. ¿Cómo estarían cuando en un día, por decisión de un hombre, contando la historia, su fuente de ganancia se perdió? ¿Estarían contentos? ¿Molestos? Ahora, se las pongo peor. Alguien dice: mira, estén contentos porque este endemoniado que tenía toda esta vida amargada ahora es salvo, pero para salvarlo hubo que matar a todos estos marranos. ¿Estarían contentos con esa respuesta? O sea, usted me está diciendo a mí que yo tengo que sufrir la pérdida de mi negocio, de mi fortuna, para que un endemoniado se salve. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces, ¿se fijan, hermanos, que la tragedia de unos es bendición de otros? ¿Es posible que pase eso con nosotros, que las cosas dolorosas y tristes tuyas terminen siendo de bendición para alguien más? Ahora recuerden que el pueblo le dijo: Señor, váyase. Pero el Señor les dejó a este hombre como misionero. Y la historia dice que no solo predicó en Gadara, sino en Decápolis. Ahora piensen por un segundo, ¿cómo está este pueblo al inicio? ¿Está molesto? No estoy de acuerdo. Hermanos, por favor, ¿es injusto que hayan muerto todos sus cerdos por salvar a endemoniado? ¿Es injusto que tú hayas perdido tu negocio porque un hombre se haya salvado? ¿Es justo o injusto? ¿Es justo o injusto? ¿Es justo o injusto? Señor, yo tengo que perder mi negocio porque tú mandas unos demonios y estos demonios me matan los marranos porque tú diste la oportunidad, y todo para salvar a un hombre que nadie da un peso. ¿Es justo o injusto? Ustedes son muy piadosos, ¿no? No, que mueran todos mis marranos, no importa, pastor, que yo me quiere con tal que le salve un hombre. Hermanos, no estoy diciendo que no sea así, pero la pérdida de un pueblo significó la salvación de un hombre. ¿Y quién está en control? Dios. Al Señor no le está escandalizando. El Señor no les está diciendo: mira, yo les maté los cerdos. No, me voy. Ya vine a hacer lo que vine a hacer. Entonces,
para lo que uno es una providencia dolorosa, esa providencia dolorosa terminó siendo salvación para otros. Mis hermanos, esto es parte de la providencia del Señor. Miren, esta semana ha sido difícil porque he estado en consejería con muchos hermanos de verdad, y hay muchos hermanos que han sufrido injusticias reales. Hermanos, hay personas aquí o en la transmisión, en el servicio anterior, o personas que ustedes conocen que han sufrido injusticias dolorosas, que no se entienden por qué pasó la cosa, que no comprenden por qué yo tengo que pasar por esto, sufrir esto, vivir esto. Yo no le veo sentido. Ahora piensen por un segundo que se les quedó un misionero en Gadara y empieza a predicar, y tú eres un ciudadano que un año después, por la predicación del gadareno, de este hombre, tú llegas a los pies de Cristo. Te ha pasado un año después. ¿Cómo ves la muerte de tus cerdos? Como un regalo, como una bendición. Como, Señor, de verdad, tú eres tan bueno, que pasó una situación tan dolorosa, perdí mi negocio, pero nos dejaste un misionero, y ese misionero me predicó el evangelio, y ahora soy salvo. Porque a los que amamos a Dios, todo ayuda a bien. En esta historia que vimos, hermanos, Dios organiza cada uno de los eventos y nada toma a Dios por sorpresa. Hermanos, si Cristo duerme en la barca, es porque la barca está a cargo de Él. Así como se levantó la tormenta, Él tiene la potestad de aplacarla. El Señor hubiera podido fácilmente decir: demonios, salgan de aquí, váyanse, pero dio permiso a que se fueran a los cerdos. Y hubo una crisis económica para un pueblo, pero implicó la salvación de un hombre. Nada pasa en la vida del creyente sin el permiso del Señor. Y mis hermanos, una vez más, aún las peores y más dolorosas cosas que pasen en tu vida, Dios las puede convertir, y de hecho las convierte para bien. Yo no puedo consolar ni responder a alguien que ha sido violado, maltratado, abusado, a alguien que lo han echado de manera injusta, a alguien que le han hecho muchísimo daño y que todavía sufre. Pero solo quiero recordarles algo. Ustedes y yo estamos hoy por causa de la injusticia más atroz en la historia, y por esa injusticia de la muerte de un inocente por los culpables estamos hoy aquí. Hermanos, la única consuelo que yo les ofrezco a ustedes en medio del dolor de las cosas que les suceden es que alguien sufrió más para que tú estés aquí. Y si no puedes comprender, y si no puedes entender, tranquilo, que la historia todavía se está escribiendo. Porque Dios ha prometido que los que le amamos, todo va a terminar siendo para bien. Entonces, la tragedia de la pérdida de un negocio termina convirtiéndose en una bendición más adelante, porque Dios está escribiendo la historia. ¿Saben cuál es el mayor problema que tengo yo y tienen ustedes en esta mañana? Que creemos que el cristianismo es en función mía. O sea, Dios es tan lindo, tan bueno, que está cumpliendo mis sueños, me está buscando mi esposa, mi esposo, está bendiciendo mi matrimonio. Y no digo que esté mal, pero es que a veces pensamos que el cristianismo es como de una sola persona, como que Dios está enfocado en mí y en mi bendición y todo funciona alrededor mío. Hermanos, si Dios te tiene que dañar tu negocio y quebrarlo para salvar uno, tú tienes que entender que la historia se trata de un pueblo y no de una sola persona. Somos su iglesia. Y tú no te imaginas dónde Dios te puede llevar, tanto providencias buenas como difíciles, para alcanzar a alguno de tus hermanos. ¿Me comprenden? A veces uno se sienta: ay Señor, me siento abandonado por ti. Dice: mira, no te preocupes, tú recuerdas en Gadara, yo le quité el negocio, pero tranquilo, que el propósito era salvar a alguien. Tú no sabes que lo que estás pasando termine siendo bendición para alguien más. Porque la historia no es solo mi vida, sino es la historia de un pueblo que Dios está salvando, que Dios está preservando, que Dios está santificando.
Hermanos, ¿han tenido roces con alguien de la iglesia? ¿Sí o no? Los que son nuevos, tranquilos, que ya les tocará. ¿Han tenido roces? ¿Y Dios los usa para bien? Sí, en todo. No hay detalle del cual Dios no esté a cargo ni detrás. Y a pesar de que muchas cosas parezcan injustas, Dios dice, no, no es injusto, es parte del plan. Ten paciencia. Hermanos, en sus Biblias, el libro de Esther, capítulo 1. Con estos pensamientos en mente, vamos a meditar del 13 al 22, pero vamos a ponernos en contexto. El capítulo 1, el resumen es este. Darío el Grande, el nombre de Darío lo pueden ver en el libro de Daniel. Ustedes recuerdan esa historia donde algunos sátrapas estaban aburridos con Daniel y buscaban la forma de hacerlo caer, ¿recuerdan? Pero era un hombre íntegro, hasta que ellos dijeron, la única forma de hacerlo caer es que pongamos una ley que vaya en contra de la ley de Dios. ¿Recuerdan cuál fue esa ley? Oh rey Darío, te rogamos que pongas una ley que sea irrevocable, que por 30 días nadie pueda orar a un Dios que no sea el tuyo. Bueno, ese Darío es el papá de este rey, Jerjes. Recuerden que Darío el Grande murió, pero Darío el Grande murió perdiendo una batalla contra los griegos. Entonces muere, le sucede Jerjes, y Jerjes, 3 años después de haber asumido el reino, retoma esa iniciativa de su padre porque quiere terminar lo que su padre no pudo. Entonces hace un banquete de 180 días para los principales del reino de Medo-Persa y los invita por 180 días, 6 meses de opulencia, de excesos de vino. Luego de 180 días hace otra fiesta pequeña de 7 días para el pueblo de Susa, ¿recuerdan? Y el último día de esta fiesta, de esta muestra de su majestad, pasa lo siguiente. Esther, capítulo 1, versículo 12. Recuerden que el rey la manda a llamar y en el verso 12 dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en su ira. Así terminamos hace 8 días la historia. Hermanos, la reina Vasti decide no presentarse. No sabemos la razón de su negativa, pero el contexto es impresionantemente detallado. Hermanos, la reina Vasti, ¿cuándo fue que se negó a ir al rey? No al inicio de la fiesta, no en la mitad de la fiesta, sino en el último día, en el día 187, cuando el rey dice, ustedes están aquí en mi fiesta, ya nos vamos a regresar a casa, pero espérenme en un momentico que les voy a mandar llamar a mi reina, que es hermosísima. Y el rey manda 7 eunucos, yo me imagino esos 7 eunucos, para traer a la reina levantada, dice que con la corona regia, para que todo el mundo vea lo increíble que es esta mujer de hermosa. ¿Vamos bien? Entonces el rey dice eso, ustedes están por irse para casa, entonces todo el mundo está a la expectativa de ver la reina. ¿Sí? Y entonces llega la razón que no quiere venir la reina. Hermanos, eso es humillante para un rey en esta posición, buscando ganar la fidelidad, el apoyo de todo su gobierno. La fiesta ha sido increíble, todo ha ido muy bien, y al final él decide, con esto cierro con broche de oro, miren cuán hermosa es mi esposa, y mi esposa dice, no voy. ¿Es humillante? De nuevo, no sabemos por qué, pero la razón, la Biblia nos da, ella se negó. Y es importante tener esto porque al final del 12, ¿cómo nos dice que terminó el rey? Dice que terminó, ¿cómo? Gracias, hijo. Se descontroló de ira.
Ahora recuerden que veíamos que él la mandó llamar cuando tenía licor en su cabeza y está listo a terminar bien, y su esposa le dice: no, hermanos, todos ustedes, ¿cómo creen que estarían mirando al rey? ¿De verdad? Al hombre más poderoso del mundo, esa mujer le dice que no. Hermanos, la ira de este rey que se manifiesta acá, yo creo que debió ser grandísima. ¿Cómo esta mujer me hace pasar esta vergüenza pública? Y se llena de mucha rabia, se indigna. Pero dentro del plan soberano del Señor, así como en el endemoniado gadareno, era necesario este banquete, era necesario esta sed de venganza de Jerjes, era necesario que al final el rey tuviera sus copitas encima y mandara a llamar a la reina, y era necesario que en ese punto de la historia la reina dijera que no, y que el rey explotara en ira. Todo eso está bajo el plan del Señor para preservar al pueblo de su pacto, para preservar la descendencia del Mesías. Y Dios está detrás de cada evento. Entonces, hermanos, el rey no se puede dar el lujo de permitir esta desobediencia, esta vergüenza pública. Ahora, si ustedes fueran el pueblo de Susa, un poco de especulación, ¿cómo se iría de la fiesta? Murmurando. Oye, mire, el rey nos pide a nosotros que nos unamos bajo su poder, pero ¿quién se va a unir a él si la esposa ni le hace caso? Perdón. Es parte del contexto. Yo solamente estoy maximizando un poco la vergüenza pública de este hombre. De nuevo, sea que Vasti tiene razón o no, no es el punto. El asunto es que la vergüenza es una realidad. Ahora, es interesante, mis hermanos, que si el rey hubiera ido al cuarto de pronto y dice: mi amor quiere ir, y ella dice: no, bueno, tranquila. Pero Dios en su soberanía permitió que este acto de desprecio al rey fuera público y no privado. En el último día de la fiesta era necesario que así sucediera. Entonces, ahora lo que seguimos viendo es que esta historia pasó de ser un problema familiar del rey a convertirse en un asunto de Estado. Y entonces se pone la historia mucho más interesante. Versículo 13 al 15. Dice: preguntó el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y Media, que veían la cara del rey y se sentaban en los primeros del reino. Les preguntó el rey a sus consejeros: ¿qué había de hacer o qué debía pasar con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos? ¿Ven la transición del desprecio en un banquete a convertirse en un asunto de Estado, en un asunto peligrosamente político que hay que arreglar? Y él llama a sus 7 asesores, a sus 7 consejeros. Lo dicen los consejeros, quienes conocían los tiempos. Cuando la Biblia habla de conocer los tiempos, hace referencia a estos hombres que se guiaban por la astrología o por las artes ocultas. ¿De acuerdo? Entonces conocían los tiempos, por un lado. 2, se les llama sabios porque ellos conocían la ley de Media y Persia. No solamente la conocían, sino proponían leyes, como vimos en el libro de Daniel, bueno, como ustedes han leído. Y finalmente el rey lo que hace es afirmar la ley para que sea irrevocable. Entonces, esos sabios son experimentados en la ley y son conocedores de las artes ocultas. ¿Y qué tan cercanos están al rey? Dice que ellos veían la cara del rey. Eso significa que estos 7 hombres tenían tal comunión con el rey que eran los únicos que podían acercarse al rey sin invitación. Más adelante vamos a ver la historia que cualquiera que llegue a la presencia del rey sin su permiso, ¿cuál es la pena? La muerte. Pero en este caso hay unos hombres que tienen entrada libre al rey para hablarle al rey sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, este rey le pregunta a estos 7 personajes en el último día de la fiesta, con tragos en la cabeza, ¿qué se debe hacer
con la reina Vasti según la ley. Ahora, como ustedes leyeron bien, no hay ley todavía que diga qué hacemos con una esposa rebelde o desobediente o que se niega a obedecer a un rey. Van a ver que la ley se tiene que escribir. Entonces el rey está, ¿qué hago? ¿Qué dice la ley que hago con mi esposa o qué hago con mi mujer? Se levanta Memucán, verso 16, en sus Biblias. Tienen un chance. Verso 16 dice, y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes. Escuchen lo que dice. No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. ¿Cómo ven la participación de Memucán? Bueno, voy a hacer una expresión que tal vez les dé más sentido. ¿Han escuchado esa expresión como echándole leña al fuego? O sea, lo que pasó en un banquete con un grupo de invitados. Dice Memucán, no solamente contra el rey ha pecado. Es interesante que diga que ha pecado, pero lo que está diciendo en el original es una mujer perversa, irreverente e irrespetuosa. Eso es lo que significa el texto. O sea, no solamente esta mujer ha sido irrespetuosa, irreverente y perversa contigo, rey, sino con todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en las provincias de Asuero. Ahora, pueden ver que hay un hombre que está como, ¿cómo se puede decir? Como haciendo más grande un problema. Era necesario que pasara así. Era necesario que Memucán se levantara, y ahorita vamos a ver algunas intenciones de él, para que este problema que tiene el rey se convierta en un asunto de Estado. Es necesario que esto se le dé tal connotación de problema, y Memucán es ese hombre. Lo hace más grande, mucho más grande. Ahora veamos el 17 y 18, a ver qué nos dice el texto. Bueno, escuchen bien. Porque este hecho de la reina llegará a oído de quiénes. Miren la preocupación. Este problema, esta situación llegará a oído de todas las mujeres, incluida la mujer de Memucán. Escuchen bien. Este problema va a llegar a todas las mujeres. Este príncipe está preocupado también por su mujer. Dice, si la reina le falta respeto hacia el rey, ¿qué va a pasar con la mía? Pero veamos el texto. Dice, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas, dice, tendrán en poca estima a sus maridos. O sea, la palabra poca estima significa estas mujeres de todo Medio Persa van a empezar a despreciar, a deshonrar a sus maridos. Ahora, hermanos, ¿es exagerado lo de Memucán? Está siendo un problema gravísimo, pero ahí vemos que se está incluyendo un poco. Dice, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. 18. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina y a todos los príncipes del rey. ¿Y habrá qué? Mucho menosprecio y enojo. O sea, Memucán, aparte que está exagerando, dice, esto va a generar un problema para todos los matrimonios nuestros, porque las mujeres se levantarán y habrá mucho que menosprecio, pero le agrega algo y enojo. Hermanos, dentro del contexto de la historia de Esther está contada de tal manera que es un poco risible lo que está haciendo el rey con sus consejeros. O sea, lo que está diciendo Memucán es, mire rey, cuando se sepa todo el desprecio que hizo Vasti con usted, las mujeres nos van a despreciar y se van a enojar. La palabra enojo en esta porción de la escritura es como cuando alguien se enfurece muchísimo. O sea, Memucán es como si dijera, mira rey, tenemos que hacer algo porque nuestras mujeres nos van a despreciar y van a vivir de mal genio todo el tiempo, van a estar furiosas con nosotros. ¿Por qué dice eso? No sé, pero es lo que dice el texto. Está preocupado de que las mujeres manifiesten mucho menosprecio y mucho enojo. Y Memucán piensa, bueno, si no sentamos un precedente con esta situación aquí, todos los hombres con sus mujeres
van a sufrir. Entonces, una vez más, Memucán está exagerando muchísimo las cosas, pero es parte importante de la historia. Versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Escuchen bien, Memucán le dice, mira, rey, si tú estás de acuerdo con mis palabras y mis preocupaciones, yo te ruego que emitas un decreto real de tal manera que lo que tú digas no se cambie. Hermanos, no sé si puedan ver, pero Memucán está llevando al rey a tomar una decisión real, porque si el rey se arrepiente mañana de lo que hizo, ya no hay nada que hacer. Y Memucán se asegura que lo que diga el rey sea un decreto real, conforme a la ley de Medo y Persa, que no se puede invalidar. Y era muy importante Memucán en la historia para llevar al rey a esa decisión. ¿Cuál es esa decisión? Para que no sea quebrantado, 2 puntos. Que Vasti no venga más delante del rey, Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Hermanos, Memucán llega a un punto, no sé si ustedes vean el versículo 10, el que estamos leyendo, el 19, pero se fijan que la ley ya no dice reina Vasti, que Vasti. O sea, él está hablando de la que en ese momento es esposa y reina de Jerjes. Y él está aconsejando a Jerjes que deseche a una mujer que él considera hermosísima y de hecho es la madre de Artajerjes, el rey que le sigue. Se puede imaginar el nivel de valentía o de atrevimiento de Memucán. Decirle, hagamos una ley, que tu esposa no sea tu esposa y que deje de ser reina. Y Memucán lo está haciendo delante de los demás. ¿Es una decisión fácil para el rey? No sabemos. Pero Memucán dice que Vasti no venga más delante del rey. O sea, que la ley se promulgue de tal manera que Vasti ya no tenga entrada a tu presencia y que el rey haga otra reina o nombre a otra reina mejor que ella. Hermanos, no sabemos qué significa que Memucán diga, escoge una mejor que la reina que tienes. Tal vez una reina mejor sea que sea más obediente, o una reina mejor que sea más sumisa, o una reina mejor sea, no sabemos, el rey lo sabe. Pero finalmente, esto que pasó con Vasti se convierte en algo grandísimo al punto que la decisión se hace por ley y destituyen a Vasti como reina y como esposa de Jerjes. Y como ustedes saben, si han leído la historia, esto es importante porque abren una vacante para una reina. Y la próxima reina, ¿cómo se llama? Esther. Y es la mujer judía que el Señor usa para preservar a su pueblo. Entonces ven la serie de eventos, un banquete, una humillación pública, un Memucán preocupado por su matrimonio y las mujeres, y hace un edicto. Ahora veamos qué dice el edicto. Perdón, creo que ya lo vimos, ¿verdad? El 20, disculpen. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino. Bueno, ya dejó de ser un asunto de palacio a meter a todo el mundo para saber lo que le pasó al rey. Dice, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Hermanos, Memucán se está asegurando de que su esposa y las mujeres no le falten al respeto. Pregunta, ¿es posible que una ley produzca respeto y honra en las mujeres por sus maridos? Hombres, ¿ustedes qué dirían? Si el presidente de Colombia dice, de ahora en adelante decreto que todas las mujeres respeten y se sometan a sus maridos. Algunos se ríen, ¿no? ¿Dónde está esa ley?
¿Eso le va a cambiar el corazón a las mujeres? No. Pero eso nos habla de lo tonto, de lo vacío, de lo superficial, de hombres con tanto poder que tienen que obligar a las malas, a las mujeres a que lo respeten. De hecho, dice un comentarista lo siguiente: tal táctica es hueca y contraproducente, porque si un hombre tiene que ordenarle a su mujer que lo respete, entonces cualquier respeto que se le dé pierde su significado. ¿Tiene sentido? Si un hombre obliga a su mujer a que lo respete, a las malas, ya no es respeto. Y hermanos, de paso, la Biblia le dice a las mujeres casadas que se sujeten a sus maridos, pero la Biblia no manda a los hombres a sujetar a sus esposas. ¿De acuerdo? No hay un deber que yo obligue a mi esposa a que se sujete a mí. No, mi deber es amarla, así no se sujete. Pero es un deber de ellas en Cristo sujetarse. Pero no hay ley que un hombre pueda hacer que le cambie el corazón a una mujer o a un hombre. Entonces por eso es un poco risible, es muy tonto que piensen que van a tener matrimonios increíbles porque el rey dio una orden. Hermanos, así el rey dio la orden, ya la burla está en voz popular. Todo el mundo lo sabe. Este rey es como medio, o sea, le falta respeto a la mujer, y entonces ahora todos suena tonto, es risible, pero nos hace ver lo débil de estos gobiernos paganos. Versículo 21, vamos a terminar. Y agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Todo esto tiene que pasar para que la reina Vasti sea despreciada, desechada, y Dios en su plan soberano permita que se abra una vacante para una reina. Y esa nueva reina termina siendo Esther. No es coincidencia, es Dios desarrollando su plan conforme a su voluntad, y Él está detrás aún de Memucán, aquel incendiario que hace que el problema sea tan grande que el rey termine haciendo una ley que desprecia a su propia esposa, a su propia reina, a la mamá de su hijo. Hermanos, como saben, el libro de Esther no dice que Dios estuvo ahí, pero yo les pregunto, ¿Dios está detrás de cada detalle de esta historia? O alguno puede pensar, no te imaginas, mira, una coincidencia, pobre rey, al último día le da por llamar a su esposa. No, era necesario que fuera ese día. Era necesario que Memucán hablara, era necesario que Memucán tuviera miedos en su matrimonio, que los exteriorizara e hiciera promover esta ley. Era necesario que este rey despreciara a su esposa para que Dios hiciera su santa voluntad. Hermanos, aún un rey tan pagano como Jerjes está bajo la absoluta soberanía de Dios. Y todo lo que Dios hace es para su gloria y es para su honra. ¿Qué dice finalmente el 22? Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua del pueblo. Y yo lo veo también como un asunto providencial. No solamente el rey toma una ley irrevocable, sino que la hace pública. O sea, todo el mundo sabe que el rey va a poner otra reina. Hermanos, si al rey al otro día le da por decir, no, a mí se me fue la mano, mire, por estar tomado lo que hice, no hay nada que hacer. Dios se encargó dentro de su soberanía que esto fuera así y que no hubiera reversa, que no hubiera nada que pudiera hacer esto. Hermanos, aplicaciones, y vamos a la cena. Nosotros como el pueblo de Israel estamos en el exilio, estamos bajo gobiernos paganos, y puede haber leyes que haga nuestro gobierno que sean injustas. ¿Sí? Y toda esa injusticia Dios la puede usar para nuestro bien. ¿Por qué? ¿Sí o no? Porque Dios está a cargo. No se está decretando nada de cual Dios no haya dado permiso.
Y de pronto ustedes se ponen perspicaces, pastor, ¿y qué pasa con estas leyes? Hermanos, es un pueblo pagano, tendrán que responderle al santo Dios, pero Dios sigue estando en control. Dios sigue siendo soberano. Por más decisiones temerarias que pueda tomar un gobierno, no toma esas decisiones sin el aval de Dios. Y así sea muy duro, así sea muy difícil, Dios las termina volviendo para bien para su pueblo. Hermanos, no hay gobierno, no hay hombre, no hay poder absoluto, no hay Hitler, no hay ningún hombre poderoso en el mundo que pueda pervertir los planes del Señor. Hermanos, para que les moleste un poco más, aún un gobierno como el de Venezuela y el de Afganistán es para la gloria de Dios. ¿O no? ¿No? O sea, Dios dio la espalda y dejó, no, Dios sigue siendo Dios. Y para el pueblo afgano, para el pueblo de Venezuela, a pesar de lo duro que están viviendo, para los creyentes será para bien. Si no, pregúntenle a un pastor venezolano reformado y él les va a contar cómo la iglesia ha crecido en este tiempo tan difícil en Venezuela. Porque a los que amamos a Dios, todo ayuda bien. Y hermanos, así como en el libro de Esther, que no dice, mira, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, tampoco lo está diciendo en tu vida, pero Dios está en control. Dios está detrás de cada detalle de la vida del creyente. Y aun cuando te parezca injusto, Dios lo usa para bien. Y hermanos, una vez más, recordemos que Dios está escribiendo una historia y tal vez en este punto de tu historia tú estás sufriendo. La pregunta es ¿por qué? ¿O para qué? Ah, pastor, yo no entiendo esta enfermedad, ¿por qué termino en la clínica? Porque tal vez Dios en su plan soberano, el que está al lado tuyo necesita escuchar a Cristo y te llevó así. Y Dios es soberano y no hay quien le tenga su mano y le diga qué haces y es para bien. Así duela. ¿No? Veo sus caritas, hermanos, y yo, Dios mío, ayúdame. Porque Dios es bueno siempre. Hermanos, yo estoy aquí por una tragedia. Mi papá perdió todo. Eso fue lo que lo llevó a los pies de Jesús. Ahora, si usted me hubiera preguntado en esos días, pastor, ¿usted quiere quedarse sin carro, sin casa? No. Pero pregúnteme ahora. O pregúntele a mi viejo ahora. ¿Qué significó eso para nosotros? Porque Dios está escribiendo la historia y para cada creyente siempre va a haber un final feliz porque nos espera la gloria eterna. Hermanos y hermanas, es posible que ustedes no vean a sus hijos caminando con el Señor. Si a Dios le place salvarlos después de que tú te vayas, no te preocupes, los vas a encontrar en la gloria. Allá van a llegar ellos, si es el plan de Dios. Pero Dios está en control. Dios sigue escribiendo la historia. Amén. A veces alguien se pone muy feliz porque alguien perdió todos sus cerdos. O alguien que pierde sus cerdos se pone muy triste por salvar a un infeliz. Pero Dios está escribiendo la historia, Dios está en control de cada detalle y todo lo hace para su gloria. Y se puede levantar la persona más perversa al lado tuyo y aún está bajo el poder soberano de Dios y Dios lo puede usar para tu bien. Pastor, y si me quita la vida, no te preocupes, el Señor te recibe en sus brazos. Y esa es tu preocupación más grande. Hermanos, terminemos. El rey Jerjes es un rey movido por emociones, por borracheras, por rabia. Nosotros tenemos un Dios, un rey que siempre, todo el tiempo es justo, bueno y misericordioso. Ahora pregunto, hermanos, tú como hombre, ¿tú le has dado razón a Dios para que ya no siga más contigo? ¿Tú le has dado razón a Dios para que diga, no más, no, ya estoy... No, y Él sigue siendo amoroso, misericordioso, porque nuestro Dios no depende de emociones de hombres. Él es fiel. Y si Él prometió amarte y salvarte hasta lo último, no hay nada que detenga su mano y cumpla su plan en tu vida. Hermanos, un rey que necesita consejeros. Bueno, ¿qué hago con mi esposa? No, nuestro Dios no necesita consejo de nadie.
pero tampoco te está preguntando qué hacer con tu vida. Pastor, es que yo quiero que me vaya bien. Ya no fue bien, porque nuestro mayor problema ya fue resuelto en la cruz de Calvario. De ahí para allá es ganancia todo. Todo. Tenemos un rey en Jerjes que tiene que poner una ley para que el pueblo le obedezca. Tenemos un rey que dio su vida en la cruz para darte gracia, para que tú hayas deleite en la voluntad de Dios. Algunos dicen, pastor, estoy aburrido, yo no me quiero sujetar a mi marido. Mira, arrepiéntete y verás que vas a tener gracia, para que haya deleite sujetándote a ese ogro. Bueno, a ese hombre. Hermanos, tenemos un rey que le pide a todos sus súbditos, vengan conmigo y háganse matar para ganar a los griegos. Y tenemos un rey que murió en la cruz por gente que le odiaba. Perdón. ¡Qué rey! Tan increíble. Y ahorita tú vas a pelear porque sigues soltero o soltera. O vas a pelear porque no te han subido el sueldo. Hermanos, es tiempo de madurar y crecer. Tenemos un rey que está en control, que ya pagó el precio máximo por nosotros y que nos está cuidando. Amado, la única razón para que tú no salgas corriendo de una injusticia es porque la mayor injusticia te salvó a ti en la cruz de Calvario. Bueno, mi Dios es un rey increíble, bueno y misericordioso. ¿Y de ustedes? Amén. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿sabe qué va a significar los dolores en esta vida? Nada. Absolutamente nada. Señor y Padre Celestial, qué rey como tú, que muere por personas que no quieren seguirle. Qué rey como tú, Señor, que nos da vida y nos das gracia para vivir conforme a tu voluntad. Que Dios como tú, que a pesar de ser creyentes, seguimos siendo rebeldes y tú sigues restaurando, perdonando y limando. Señor, gracias por las pérdidas de los cerdos. Señor, gracias por las tormentas en nuestro barco, porque todas y cada una de ellas son para nuestro bien. La historia tú la estás escribiendo. Tú has prometido, Señor, conforme a tu palabra, que llegaremos al cielo por la obra perfecta de Cristo. Señor, permítenos levantar los ojos al cielo y entender que somos parte de un plan, de una salvación mucho más allá de nosotros. Y Señor, usa nuestras vidas y circunstancias para llamar a salvación a muchos más. Qué rey como tú, que no se desespera, que no abandona, que no se rinde, que no desprecia, que no deja tirados en el camino a ninguno de sus soldados, por el cual tú mismo pagaste un precio muy alto. Señor de los cielos, perdónanos porque muchas veces queremos juzgar lo que haces conforme si nos gusta o no nos gusta. Qué terrible, qué horrible, Señor, juzgarte cuando tú no escatimaste a tu propio Hijo, Señor, para masacrarlo en la cruz por miserables, viles y perversos como nosotros. ¿Cómo nos atrevemos a levantar el rostro y estar peleando contigo por las circunstancias a nuestro alrededor cuando honestamente lo que merecemos es estar tapizando el piso del infierno? Qué orgullo y qué arrogancia. Ten piedad de nosotros. Ten compasión de nosotros. Permítenos, como dice Romanos, recordar todas las misericordias que tú has tenido en el pasado, que tienes hoy y que seguirás teniendo, porque ninguno de tus escogidos se perderá. Señor, solo tú puedes consolar a los abatidos, solo tú puedes animar a los que están desanimados por las circunstancias que sean, solo tú puedes alentar a aquellos que pasan por tragedias dolorosas,
porque finalmente, Señor, tú eres nuestro pastor y nosotros tus ovejas, por tanto, nada nos va a faltar para preservarnos, cuidarnos y sostenernos. Y hermanos, la historia se sigue escribiendo en nuestras vidas como iglesia, como pueblo, para que al final la gloria y la honra sean solo del santo y poderoso Dios. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos.